Este es un cerebro del lado izquierdo. Respecto al lenguaje, es la aclaración. Nosotros tenemos dos áreas de lenguaje. Una área que está ubicada en la circunvolución frontal inferior, donde están las áreas 44 y 45 de Brodmann. Las áreas 44 y 45 de Brodmann, y que representan al área de la expresión. Y que también se llama área de Broca. Y hay otra área que es aquella área de la comprensión, que está principalmente en el lóbulo temporal, como vamos a ver enseguida, con esta representación de este número, el 22, el área 22 de Brodmann. Y en el lóbulo parietal, en la circunvolución parietal inferior, se encuentran las áreas 39 y 40 de Brodmann. 39 y 40 de Brodmann. Repito, este es el lóbulo parietal, 39 y 40 de Brodmann. Y el área 22 de Brodmann se encuentra en la parte posterior de la primera circunvolución temporal inferior. El lóbulo temporal se divide en una circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior. Y el área 22 se encuentra en la parte más posterior de la primera circunvolución temporal superior. Estas tres áreas, jóvenes, ubicadas en el lóbulo parietal y también en el lóbulo temporal, corresponden al área de la comprensión. O llamada también área de Wernicke, área de lenguaje de Wernicke. Bueno, gracias a estas dos áreas, jóvenes, nosotros podemos hablar. Gracias a estas dos áreas. Primero, escuchamos y comprendemos gracias al área de Wernicke. Y desde acá, desde esta área de la comprensión, parte la información a través del fascículo. ¿Cómo se llama este fascículo? Arcuato. A través del fascículo arcuato, parte la información hacia el lóbulo frontal, hacia el área 44-45 de Brodmann, para que nosotros hablemos, nos expresemos. Entonces vean el dibujo. Primero entendemos, comprendemos y recién después hablamos, nos expresamos. Esto quería aclararles. Y también recordarles, reiterarles que la área del lenguaje se encuentra en el hemisferio dominante. Para los diestros, como la mayoría de nosotros, el hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante. Y para los zurdos, el hemisferio dominante es el derecho. Para los zurdos o siniestros, también llamados, zurdos o siniestros. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Bueno, volvamos entonces a tomar el hilo de las clases. Doctor, buenas noches. Disculpe, quería preguntarle algo. En relación a la apraxia ideomotora, nos mencionó, por ejemplo, que se producía por una lesión del hemisferio izquierdo. Y quería saber si es que esta relación que se hacía de la apraxia de vestir, de la apraxia de ideatoria, ¿era en base al hemisferio dominante o de igual forma era solamente porque es el hemisferio izquierdo o derecho? No, no se confundan. Cuando hablo de hemisferio, es buena la pregunta. No se confundan. Eso de hemisferio dominante, estamos realizándolo solamente para algunas funciones principales, como son el lenguaje y la motricidad. No para todas las funciones, pero buena la observación.
Entonces, no se confundan, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de hemisferio dominante, estamos hablando, repito, estamos hablando de aquel hemisferio que tiene por finalidad darnos la destreza motora. Darnos la destreza motora. Si somos derechos, el hemisferio dominante es izquierdo, ¿ya? Principalmente. Y en el hemisferio dominante se encuentra, repito, el área del lenguaje. Si somos zurdos, el hemisferio dominante es el derecho. Pero buena tu observación. Doctor, perdón, y en el caso de que sean ambidiestros, No hay hemisferio dominante. Los dos hemisferios comparten funciones. No hay hemisferio dominante. Bien, vayamos viendo. A ver. Ya, vayamos. Lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, como hemos visto, se encuentra una parte del área de la comprensión, una parte del área del lenguaje de la comprensión. ¿Cómo se llama esa área? Área 22 de Brodmann. Área 22 de Brodmann. Cuando hay una lesión en esta área, en este lóbulo temporal, se va a presentar eso, que se conoce con el nombre de afasia de Wernicke. Afasia de Wernicke. Y en la afasia de Wernicke, ya habíamos dicho en la anterior clase, el paciente no comprende, no entiende, habla, fluye el lenguaje, pero no entiende. Así, por ejemplo, le preguntamos, ¿cómo te llamas? Y nos dice, mi papá está en mi casa, doctor. Está hablando, pero está hablando otras cosas que nosotros le estamos preguntando. ¿Por qué? Porque el paciente no llega a entendernos. Le decimos, por ejemplo, saque la lengua. Le estamos dando una orden. Como el paciente no comprende, pues no va a sacar la lengua. Y empieza a decirnos, doctor, ya quisiera irme. Estoy de acuerdo, doctor. Mañana voy a volver. Habla, pero no entiende. Afasia de Wernicke. Otras lesiones del lóbulo temporal. Las cuadrantopsias. Ya habíamos dicho que hay cuadrantopsias por lesión del lóbulo parietal. ¿Cómo eran esas cuadrantopsias del lóbulo parietal? Homónima inferior. Más inferiores. Lateral. Laterales. Ya. Resulta, jóvenes, que en la vía óptica está formada en principio ¿por qué? Ya habíamos dicho. El nervio óptico, luego el nervio óptico. Quiasma óptico. Y después del quiasma, cintillas ópticas, ¿se acuerdan? Y de las cintillas ópticas vienen las radiaciones ópticas. Y miren, las radiaciones ópticas están ubicadas tanto en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, como en el lóbulo, ¿qué lóbulo? Temporal. Ya. Y estas radiaciones ópticas, ¿dónde tienen que terminar? A nivel del En occipital. la corteza occipital. La cisura calcarina. Ya. Bien, si nosotros dibujamos un ojito acá, no me ha salido tan bien el ojito, pero bueno, no importa. Ya, un ojito. Este es un ojito. La vía óptica es cruzada, jóvenes. Como la mayoría de las vías en neurología son cruzadas. No he dicho todas, la mayoría he dicho. De tal manera que una lesión, una lesión ¿qué? Ayúdenme.
Temporal, parietal y temporal. No, pues ahí, una lesión Parietal. 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 Los axones del lóbulo parietal proyectan, jóvenes, proyectan el hemicampo inferior. ¿Ya? El hemicampo inferior. Y los axones, o perdón, las radiaciones ópticas, ¿de qué lóbulo? Temporal. Temporal. Del lóbulo temporal proyectan las radiaciones, ¿qué? Superior. Perdón, el campo visual superior. El campo visual superior. Sí, el campo visual superior. Repito, las radiaciones ópticas del lóbulo parietal, como están visto, proyectan el campo visual inferior. En cambio, las radiaciones ópticas temporales proyectan el campo visual superior. Superior. Esto es interesante. Cuando veamos la vía óptica vamos a ver en una clase entera. Me estoy adelantando un poquito. Porque no quiero que aprendan de memoria. No quiero que aprendan de memoria. Entonces, la pregunta es, una lesión de las radiaciones ópticas parietales, ¿qué tipo de defecto de campo van a producir? ¿Superior o inferior? Inferior. Y una lesión de las radiaciones ópticas del lóbulo temporal, ¿qué tipo de defecto van a producir? Superior. Superior. Superior, correcto. Es un poquitito para que vayan aprendiendo. Vamos. ¿Qué tipo de defecto se presenta por lesión de las radiaciones ópticas del lóbulo temporal? También cuadrantopsias. Cuadrantopsias. Y ayúdenme, ya ustedes un poquito saben en base a la clase anterior. Cuadrantopsias, ¿qué diríamos? Homónimas. Homónimas. Un ratito. Muy bien. Homónimas. Porque ¿qué ojito es este? Izquierdo. Izquierdo. Correcto. Ya les he dicho, en la vía visual siempre ustedes son los que se tienen que proyectar. Este es nuestro ojo izquierdo. Y este es nuestro ojo derecho. Nosotros nos estamos viendo, nos estamos reflejando en la pizarra. Y del ojo izquierdo, este es su lado. ¿Qué lado es este lado? Izquierdo. Izquierdo. Y este es el lado, nuestro lado derecho. Y del ojo derecho, este es nuestro lado izquierdo. Y este es nuestro lado derecho. Ya. Entonces, cuando hay una lesión en las radiaciones ópticas del lóbulo temporal, ya sabemos que el defecto de campo va a ser superior o inferior. Superior. Entonces, ¿qué tipo de defecto de campo superior vamos a tener? Vamos a tener una cuadrantopsia. Cuadrantopsia. Como es del mismo lado, derecho en el ojo izquierdo, derecho en el ojo derecho, se llama cuadrantopsia Homónima. homónima. Cuadrantopsia homónima. ¿Qué más dirían ustedes? Superior. Superior. Entonces, aquí anotaremos. Cuadrantopsia homónima. Superior. ¿Algo más? Derecha. Está bien. O puede ser también, ¿qué? Contralateral. Derecha o contralateral. Cuadrantopsia homónima superior contralateral. ¿Y por qué se llama contralateral? ¿Y va a cruzar? No, porque Afecta el hemisferio izquierdo. Porque la lesión es que se está afectando es del lóbulo temporal izquierdo. ¿Ya? La lesión es izquierda. ¿Ya? Izquierda. Y el defecto de campo, ¿de qué lado es? Derecho. Por eso se dice contralateral. En este caso es derecha, o si quieren, contralateral, porque la lesión es izquierda. La lesión es izquierda y el defecto de campo es derecho. ¿Estamos? Vamos a repetir esto
cuando lleguemos la vía óptica. Sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos cuando hay lesión del lóbulo temporal? Veamos. ¿Cómo ve un paciente que tiene una cuadrantopsia homónima superior contralateral? Ve así, jóvenes. Así lo ve. No ve la parte superior derecha. ¿Qué también se presenta? En el lóbulo temporal existen zonas muy importantes en la función de la memoria. Muy importantes. Por ejemplo, el hipocampo. El hipocampo es una zona muy importante dentro de las funciones de nuestra memoria, ¿ya? Y cuando se daña el lóbulo temporal, pues algunas veces podemos ver también alteraciones de la memoria. Vamos a ver las distintas clases de memoria la próxima clase. Aquí solamente mencionamos. Pero también en el lóbulo temporal tenemos lugares, zonas que son muy importantes en nuestra conducta, en nuestras conductas, en nuestras emociones, que forman parte del sistema límbico, como por ejemplo la amígdala del lóbulo temporal. El hipocampo también tiene que ver con nuestra conducta y nuestras emociones. Entonces, cuando hay alteraciones o lesiones del lóbulo temporal, se van a presentar o se pueden presentar alteraciones de la conducta y de la emoción. Algunas veces están, como ven en el dibujo, muy irritables, otras veces muy depresivos, otras veces muy efusivos, muy alegres. Alteraciones de la conducta y de la emoción. No se olviden que aquí tenemos que aumentaremos de una vez. Lo que hemos dicho al comienzo, ¿qué vamos a aumentar? Cuadrantopsias homónimas superiores contralaterales. Está acá. No, estoy mal yo. Estoy mal. No, aquí está. Cuadrantopsias homónimas superiores contralaterales. Bueno, eso es en cuanto al lóbulo temporal. Lóbulo temporal. Ahora vamos a ver el lóbulo occipital. El lóbulo occipital ustedes saben que en el lóbulo occipital tenemos por función importante la visión, ya que en el lóbulo occipital, específicamente en la cara interna del lóbulo occipital, se encuentra la cisura calcarina, que representa el área 17 de Brodmann. El área 17 de Brodmann. No, estoy mal. Pero vamos a hacer así. Bien. Ay. ¿Dónde estamos? ¿Se puede ver? Sí, doctor. Sí, doctor.
En la cisura calcarina, en la cara interna del lóbulo occipital, se encuentra el área 17 de Brodmann. Es el área visual primaria. El área visual primaria. Existen otras áreas visuales secundarias que también se encuentran en el lóbulo occipital. Son las áreas 18 y 19 de Brodmann. Pero esta área es la más importante. Aquella área ya denominada el número 17 de Brodmann, ubicada a nivel de la cisura calcarina. En el lóbulo temporal, jóvenes, en alguna partecita anoté, ¿ya? Se encuentran las áreas 41 y 42 de Brodmann. Estoy hablando, perdón, en una partecita que hayan dejado espacio. Respecto al lóbulo temporal, anoten por favor que el área auditiva primaria, se encuentra en la primera circunvolución temporal superior. Primera circunvolución temporal superior. Y está representada por las áreas 41 y 42 de Brodmann. 41 y 42 de Brodmann. Aquí vamos a corregir esto. 41 y 42. Esto que estoy encerrando en círculo es el área auditiva primaria. Gracias a esta área nosotros escuchamos. Ya, volvamos al lóbulo occipital. No, soy mal. Ahora sí. Ya, el lóbulo occipital. Bueno, si llegan las radiaciones ópticas del lóbulo temporal, del lóbulo parietal hacia la cisura calcarina, entonces, ¿qué tipo de defecto vamos a tener? Hemianopsias homónimas contralaterales. Correcto. Superiores. No, pues no superiores. Cuadrantopsia más cuadrantopsia igual, ¿qué es? Hemianopsia. Hemianopsias, sigan. Homónimas contralaterales. Correcto. Cuadrantopsias homónimas contralaterales. Si tenemos, por ejemplo, tenemos una lesión del lóbulo occipital izquierdo, ¿ya? Tendremos entonces, como están viendo acá, cisura calcarina izquierda, una hemianopsia. ¿Qué hemianopsia? ¿De qué lado? Derecha. Derecha. Por eso se llama hemianopsia homónima contralateral o hemianopsia homónima derecha, en este caso por lesión del lóbulo occipital izquierdo. Algunas veces, jóvenes, lo que caracteriza, y como vamos a ver en la clase de vía óptica, es que estas hemianopsias algunas veces pueden respetar la visión central, como están viendo ahí. Pueden respetar la visión central. No me pregunten ahorita por qué, cómo, porque eso es motivo de otra clase. Repito, todas sus inquietudes les voy a aclarar cuando llevemos la vía óptica, que es un capítulo que me encanta, y siempre enseño y pregunto la vía óptica, pero no es momento. De momento solamente para que no aprendan de memoria. Algunos chispacitos les estoy dando. Ya, perfecto. Normalmente vemos así. ¿Y qué pasa un paciente que tiene una hemianopsia? Ve así la mitad. Y cuando va caminando, jóvenes, ¿qué ocurre? Se va tropezando con el lado
Derecho, no ve al lado derecho. Y frecuentemente son torpes, van golpeando el lado derecho a las personas. Perdón, no lo he visto. Porque el lado derecho no pueden ver de este lado, del lado derecho de este lado tampoco. Van golpeando, van tropezando con las personas. Y lo ven así, como están viendo. Sigamos. Y si se dañan ambos lóbulos occipitales, ¿qué va a pasar? Si se daña un lóbulo occipital, es hemianopsia. Como están viendo acá, hemianopsia. Y si se dañan los dos lóbulos occipitales, Anopsia. Anopsia. o llamado también Ceguera. Amaurosis. maurosis, ceguera cortical. Ceguera cortical. ¿Y qué detalle importante tiene la ceguera cortical? Esto también aprendan y por favor, en suspenso, el por qué. Ceguera cortical, donde el paciente no ve, pero conserva los reflejos fotomotores. El reflejo fotomotor está presente. Ustedes le iluminan y se contrae la pupila. Dejan de iluminarle y se dilata la pupila. Ceguera cortical. En la ceguera cortical, el paciente no ve, pero conserva el reflejo fotomotor. Un detalle muy importante. Ya. Y este es un síndrome clásico de la neurología, que es el síndrome de Anton. Es también una ceguera cortical. El paciente no ve, su reflejo fotomotor está conservado. Pero lo que caracteriza a este síndrome es que el paciente confabula, se inventa, miente. Se le dice, véanme por favor, se le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y el paciente dice, ¿eso, doctor? Sí, ¿qué es esto? Doctor, a ver, doctor. Debe ser, pues, como somos doctores, es su estetoscopio, doctor. Quiere asociar, ¿no? Piensa que estamos agarrando un estetoscopio. No, esto no es un estetoscopio, esto es un celular esto. A ver, otra pruebita. ¿Qué es esto? Esto es ¿qué es? Primero, dirige hacia el objeto. ¿Por qué? Porque se guía por nuestra voz, El paciente no está viendo, pero está dirigiendo su mirada hacia nosotros, guiándose por nuestra voz. ¿Qué es esto? Y el paciente adivina, ¿no? Dice, a ver, eso, doctor, ciego, eso es, doctor, un vaso. Eso, doctor, es su billetera, es su llavero. No, este es un bolígrafo. Ay, doctor, me va a disculpar, es que no he traído mis lentes. O es que hay muy poca luz y veo mal, doctor. O sea, el paciente niega que está ciego. Eso se llama confabular, inventarse, mentir. Ese es el síndrome de Anton, donde, repito, hay ceguera cortical, reflejo fotomotor presente, pero hay confabulación. Y el síndrome de Anton se presenta por lesiones del lóbulo. ¿Qué lóbulo? Occipital. Bilateral. Porque ya saben que cuando es un solo lóbulo es hemianopsia. Cuando son los dos lóbulos es ceguera o amaurosis, como decía una de sus compañeras. Vamos a hablar ahora acerca de dos síndromes famosos también en la neurología. El síndrome de Gerstmann. El síndrome de Gerstmann se presenta por lesión del lóbulo parietal izquierdo. ¿Recuerdan en el lóbulo parietal existen circunvoluciones? ¿Cuáles son esas circunvoluciones? Ascendente, superior, inferior. Aquí está el lóbulo parietal. Circunvolución parietal ascendente, y hay dos circunvoluciones. La parietal superior, ¿ya? Que ayer me olvidé decirles también, es el área 7 de Brodmann. ¿Ya? El área 7 de Brodmann, ayer me he olvidado decirles eso. Pero
En el lóbulo, o perdón, en la circunvolución parietal, ¿qué es esta? ¿Qué circunvolución es esta? Inferior, Inferior. parietal, inferior. Inferior. Se subdivide en dos girus, les decía. El girus, ¿qué es? La derecho. Angular. Girus angular, y este es el girus. Supramarginal. El girus angular, llamado también área 39 de Brodmann, y el girus supramarginal, también llamada área 40 de Brodmann. Y el lóbulo, perdón, cuando se daña esto, que se llama el girus angular, cuando hay lesión del girus angular, se va a presentar este síndrome, el síndrome de Gershman. ¿Y en qué consiste? Un síndrome clásico. Repito, del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Consiste en la presencia de las AS. ¿Qué son las AS? Agrafia. El paciente no puede dibujar, no puede hacer gráficos. No puede escribir. Agrafia. El paciente no puede hacer cálculos aritméticos, matemáticos, no puede sumar, no puede restar. Acalculia. El paciente no puede mencionarnos, describirnos cuáles son sus dedos. ¿Qué dedo es este? No sabe. No sabe describirnos sus dedos. No sabe ponerles el nombre de los dedos. No sabe decirnos meñique, anular, etcétera, etcétera. Se ha olvidado. Agnosia digital. Y no sabe cuál es su lado derecho, cuál es su lado izquierdo. No sabe cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo. Este es el famoso síndrome de Gershman. Otro síndrome muy comentado en neurología es el síndrome de Balin. El síndrome de Balin se presenta por lesión de los lóbulos parietales y occipitales en forma bilateral, es decir, de ambos lados. Lesión parieto-occipital bilateral. ¿Y qué existe en el síndrome de Balin? Se va a presentar parálisis psíquica de la mirada, incapacidad de seguir con la mirada. Ustedes cuando ven un partido de tenis, ya sea en vivo o ya sea en su televisor, o ven un partido de ping-pong, ¿qué es lo que hacen? Mírenme, por favor. Hacen esto. Miran el recorrido de la pelota. De un lado para otro. En la parálisis psíquica de la mirada se refiere a que tienen dificultad en hacer ese seguimiento. La pelota está aquí, ¿ya? Y ahora la pelota está acá. Y pues llegan acá y la pelota ya está acá. Es decir, no pueden seguir con la mirada un determinado objeto. Ataxia óptica de la mano. Ataxia óptica de la mano. No pueden agarrar las cosas guiándose con sus ojos. No pueden agarrar las cosas. Como están viendo acá, no pueden agarrar. Es decir, por ejemplo, se pasan del vaso. Se pasan o se adelantan, quieren agarrar antes de llegar al vaso. A eso se llama ataxia óptica de la mano. Que también hay simultagnosia. Simultagnosia. Ya. A ver. Miguel Ángel Arequipa, ¿eres? Sí, doctor. Ya, Miguel Ángel. A ver. ¿Qué ves en la pantalla de Noelia? Describe todo lo que ves en Noelia.
Noelia Leaño, estoy viendo. ¿Tú lo puedes ver, no? ¿Tú la puedes Sí, ver sí, allá, no? sí, sí, Ya, ya lo he ubicado, sí, sí. ya. Dale, ¿qué ves en su Pues cara? En su cara. sí, lleva unas gafas, Ya, el pelo liso, negro, y está vestida con una chompa, podría decir, negra. Tiene una ok. silla de color negro igual y de fondo, una pared de fondo color blanco. No te he dicho solamente la cara, descríbeme la cara, no lo que te gusta, sino qué ves en la cara de Noelia. Pues lleva unas gafas, Muy bien, sigue. eh, el pelo negro, Ya, ¿qué más? mm, Nada más, parece que tiene simultagnosia, ¿qué más? eh, pelo corto, parece, pelo negro, Ya, cara redonda, un poco ya, alargada. ya. Has dicho eh, lentes, has dicho pelo, sí, ujú. has dicho nada más. ¿Qué miras en su cara? ¿Qué detalles ves? A ver, Oría Solís María, ¿qué ves? En la cara, bueno, al revés, en la cara de, es que estás más, la imagen es más grande. ¿Qué ves en la cara de Noelia? Los ojos, la nariz, la boca, las cejas. ¿Ya? ¿Qué más? Ese doctor, sus mejillas. Ujú. Muy bien. O sea, ves varios detalles, varios detalles. Puedes decir, yo veo en la cara de mi compañera su pelo, su frente, sus lentes, sus ojos, sus pestañas, sus cejas, sus labios, su nariz, etcétera, etcétera. Todos esos detalles veo en la cara de mi compañera. En cambio, aquella persona que tiene simultagnosia solamente describe uno o dos detalles. Por ejemplo, dice, ¿qué ves? Yo veo su cara, doctor. Ya está bien, pues, ¿qué más ves en la cara? Su cara. ¿Qué más? Su cara, pues, doctor, ¿qué más voy a ver? Cuando más dirá, sus lentes, ya, sus lentes, doctor, pero no veo nada más de su cara, sus lentes. Y no nos describe todos los detalles que tiene nuestra cara. Así que Miguel Ángel Arequipa, candidato a tener una simultagnosia. Ya, sigamos. Fuera de estos tres elementos, que también existe en el síndrome de Balin, la prosopoagnosia. Prosopoagnosia quiere decir desconocer las caras familiares, las caras de los familiares, las caras de los amigos, los desconoce. Proso quiere decir cara. Aparte de la prosopoagnosia, existe la agnosia espacial. Agnosia espacial. Ya estamos terminando, falta poquito. Entonces, como cuarto elemento, anotamos prosopoagnosia. Y como quinto elemento, anotamos agnosia espacial. Esos son los 5 elementos del síndrome de Balin. ¿Qué más podemos decir? A ver. Ya, aquí les voy a aclarar, pero este es un resumen de todo lo que hemos hablado. Los lóbulos frontal, parietal, occipital y el temporal. Cuando hablamos de lesiones del lóbulo frontal, ya no necesitan jóvenes escribir. Por llamado también la circunvolución frontal ascendente, área 4 de Brodmann, se va a presentar el síndrome piramidal contralateral, cuya representación más importante es la parálisis, es decir, la hemiplegia contralateral. Lesión de la circunvolución frontal ascendente o área 4 de Brodmann. Cuando hay lesión de la circunvolución frontal inferior,
donde está el área 44 y 45 de Broca, se va a presentar la fascia de Broca o sencillamente la fascia de la expresión, Cuando hay lesión de la circunvolución frontal superior, donde se encuentra el área 8 de Brodmann, tenemos alteraciones oculomotoras. Los pacientes, normalmente nosotros, gracias a la circunvolución frontal superior, normalmente dirigimos nuestros ojos hacia el lado contralateral. Pero cuando hay lesión, ¿qué les he dicho? Miramos a nuestra lesión, es decir, miramos al mismo lado. Lo tienen anotado ya. Y finalmente, cuando hay alteraciones de las áreas 9, 10 y 11, que se ubican en la parte anterior del lóbulo frontal, se van a presentar alteraciones de la conducta y de la personalidad. Recuerden a Phineas Gage y les invito a que vean en un video, colocando simplemente Phineas Gage video, y van a ver el ejemplo de este cambio de personalidad de este señor. En el lóbulo parietal, ¿qué tenemos? Circunvolución parietal ascendente, área 1, 2, 3 de Brodmann, también llamadas alteraciones que se van a presentar síndromes sensitivos corticales. Y dentro de los síndromes sensitivos corticales, lo más importante es que van a tener alteraciones del dolor, del tacto, de la temperatura, pero también contralaterales, lesiones izquierdas, hemihipoalgesias derechas, del hemicuerpo derecha. Las lesiones de la circunvolución parietal superior, las famosas apraxias. Ya saben, apraxia ideatoria, apraxia ideomotora, por lesiones izquierdas. Apraxia del vestir por lesiones derechas. Que también, este concepto, jóvenes, quiero que aprendan. Las agnosias. ¿Qué son las agnosias? Eso es lo que me faltaba, eso es lo último que me falta. Las agnosias, jóvenes, son dificultades para reconocer los estímulos, las cosas. Dificultad para reconocer a través de nuestros sentidos las cosas, ¿ya? Los objetos o las personas. Así, por ejemplo, en la lesión del lóbulo parietal, circunvolución parietal superior, vamos a tener agnosias táctiles. Ejemplo, astereognosia. Ya les he dicho cuando llevamos síndromes sensitivos. ¿Qué son las astereognosias? Pérdida de la capacidad de reconocer objetos a través del tacto. Del tacto, del sentido del tacto. Le ponemos en la mano, le decimos qué es lo que le he pasado, qué es lo que le he dado. No reconoce. Le ponemos llaveros, bolígrafos, etcétera, etcétera. No pueden reconocer con su tacto, con su mano, las cosas. Astereognosia. Y también decirles que también se presentan agnosias auditivas. Agnosias auditivas, ¿ya? ¿Por lesión de qué lóbulo? Temporal. Temporal. Agnosias auditivas. Donde el paciente escucha, pero no puede reconocer. No puede reconocer. Por ejemplo, un timbre. El timbre del colegio, el timbre de la escuela, ¿ya? Le decimos, ¿qué es lo que está sonando? Ese ruido, doctor. Si ese ruido, dime. Si yo sé, doctor. Si yo sé, ¿no es cierto eso, doctor? Que nos llama cuando terminamos las clases, pero ¿qué se llama? No puede decirnos, es el ruido, es un timbre de la campana, doctor, ¿ya? Cuando alguien te llama, hay un ruido, sí. Ese ruido, ¿de qué es? Eso es lo que suena para que nos llame, doctor, para que nos llame, pero ¿cómo se llama? No es capaz de decir, llegaron a decirnos, es el timbre del teléfono, es el timbre de la casa, doctor. O sea, escucha, pero no lo puede describir. Y también, no solamente hay agnosias táctiles, no solamente hay agnosias auditivas, ¿qué agnosias también hay por lesión de este lóbulo? Oculares. Visuales.
hay agnosias visuales por lesión del lóbulo occipital. El paciente ve. ¿Qué es esto? Dime qué es. ¿Lo ves? Claro, doctor, lo veo. Dime qué es. Pero eso, doctor, no es cierto que nos tomamos, pero ¿cómo se llama? ¿Qué es esto? No puede describirnos. Agnosias visuales por lesión del lóbulo occipital. Sigamos. En el lóbulo parietal, entonces, hay agnosias táctiles. ¿Qué también hay? Les decía, hay desorientaciones topográficas y espaciales. No calculan los espacios, no describen las ciudades, los países en un mapa. El fenómeno de inatención visual se presenta por lesión de la circunvolución parietal inferior del lado derecho. También acabamos de mencionar, se van a presentar las cuadrantopsias homónimas, superiores o inferiores. Inferiores. Inferiores contralaterales. Lesión del lóbulo temporal. En el lóbulo temporal se encuentra el área 22 de Brodmann, que conjuntamente el área 40 y 39 corresponden al área de la comprensión del lenguaje. La lesión de esta zona produce la afasia de la comprensión o afasia de Wernicke, que también se presenta en el lóbulo temporal. Cuadrantopsias. ¿Qué cuadrantopsias? Superiores. Homónimas superiores contralaterales. Lo que les decía, agnosias auditivas, ¿ya? Agnosias auditivas. Porque en el lóbulo temporal, en la primera circunvolución temporal superior se encuentran las áreas 41 y 42. Jóvenes, cuando hay una lesión de un solo lóbulo, no puede haber sordera. ¿Por qué? No puede existir sordera ni de uno ni de ambos lados, porque la audición, jóvenes, se representa en los dos hemisferios, ¿sí? Yo escucho en mi oído izquierdo gracias a mis dos hemisferios. Y lo mismo, en el oído derecho. Yo escucho gracias en mi oído derecho a mis dos hemisferios. Por lo tanto, si se lesiona un solo hemisferio, nunca hay sordera. Sí puede existir agnosia auditiva. Hemos dicho que lesiones del lóbulo occipital producen agnosias visuales, que también pueden producir hemianopsias homónimas contralaterales. Y también, si es lesión de ambos lóbulos occipitales, ciegos, ceguera cortical. No se olviden que algunas veces se puede presentar el síndrome de Anton. Y esto, como detalle interesante, decirles que en forma global, en el hemisferio izquierdo, ¿ya? Para los diestros me estoy refiriendo, ¿ya? En el hemisferio izquierdo se encuentran las áreas del lenguaje, del habla. Y gracias, en forma global, gracias al hemisferio izquierdo, jóvenes, nosotros podemos realizar actividades lógicas, digitales. Así, por ejemplo, actividades de la matemática, de la química, gracias al hemisferio izquierdo. Y gracias al hemisferio derecho, ¿qué realizamos? Pues somos creativos, somos músicos, nos ponemos sentimentales, porque tienen un carácter analógico. Entonces, ya saben que gracias a su hemisferio izquierdo, ustedes realizan todas las actividades lógicas, matemáticas, químicas, etcétera, etcétera. Y gracias a su hemisferio derecho, ustedes son creativos, son artistas, ¿ya? Son músicos. ¿Y son qué cosa? Sentimentales. Sentimentales. Bueno, como dato característico, jóvenes, decirles que hay grandes personajes de la historia que han nacido zurdos. Por ejemplo, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Mozart, Beethoven, Hitler, Bonaparte. Bueno, hay varios que han nacido zurdos.
Y los primeros, ¿cómo era? Beethoven, Mozart, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, nacieron zurdos, pero se volvieron diestros y eran ambidiestros. ¿Y por qué se volvieron diestros? Porque antes se creía, en la antigüedad, se creía que ser zurdo, por eso de ahí viene la palabra siniestro, malo, ¿no? Que ser zurdo era malo, ¿ya? Era un castigo de Dios. Eran creencias, y por eso a estas personas los volvían diestros. Nada más, jóvenes, espero que les haya servido y hemos terminado los síndromes corticales. ¿Alguna pregunta? Ya saben entonces las funciones del cerebro. Ya están capacitados para hacer comentarios entre ustedes, con sus amigos. Ya vean ustedes qué parte de su cerebrito lo tienen más desarrollado. Y bueno, nada más, jóvenes. Nos vemos el día martes de la próxima semana. Esperen un ratito. Flores Álvarez Fabio. Flores Álvarez Fabio. Arancibia Puma Julio César. Los compañeros, estos son alumnos que han hecho práctica la anterior clase, ¿ya? Y no les ha ido bien a estos dos alumnos. Pues explíquense y yo ya me explico por qué. ¿Sí? Porque estos alumnos no entran a clases. No entran a clases. Y ahí están las notas, que no les voy a decir desde luego, pero saben sus compañeros. Y uno dice, ¿por qué los alumnos no rinden? Sencillamente porque no asisten a clases. Y lo mismo va a ocurrir en los exámenes. En sus exámenes va a ocurrir lo mismo. Jóvenes, asistan a clases. Veo que hay, como siempre, hay entre 180 y 190 alumnos. Hay. Yo tengo en promedio 220, pero esos 30 alumnos faltantes, créanme que van a reprobar. Van a reprobar. Chao, jóvenes, nos vemos el día martes. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, prueba. Hasta luego, doctor.